muchacho de campo con bastante pocos recursos y con mucho esfuerzo. Había estudiado la secundaria. Llegó el día que se iba a graduar, pero no tenía posibilidad de ir a su viaje de egresados. Sus abuelos sabían de esta situación. Ellos tampoco eran gente pudiente, pero por mucho tiempo estuvieron ahorrando para regalarle a su nieto el viaje de egresados. Antes que salgan de viaje, lo llamaron al nieto y le dieron el voucher o el ticket que era para el viaje de egresados. El nieto se regocijó inmensamente por el amor y la demostración de sus abuelos. Emprendieron el viaje, pero he aquí que cuando todos se bajaron a su primer almuerzo, estaban disfrutando de la comida, pero él se fue a un kiosco a comprar algunas masitas y comer con un vaso de agua, porque tenía muy poco dinero. Recuerden que era de escasos recursos. Y esto hizo cuando llegó la cena, pero muy pronto alguien se fijó en su proceder y le dijo: me llama la atención que no participás de la comida que todos se sirven. ¿Tenés algún problema? ¿No te gusta la comida? Y este muchacho, un poco triste, le dijo: no, es que mis abuelos con mucho esfuerzo me regalaron los pasajes para que yo vaya al viaje de egresados. Pero yo conseguí unos poquitos recursos para pagarme la comida. Entonces, esta persona que lo interrogaba le dijo: pero no, querido, en tu voucher o ticket figura que el servicio es completo. Están incluidos los pasajes, los viajes, el tour y todo lo que todos van a disfrutar también te toca a vos. Este muchacho no lo podía creer. Él ni había leído el contenido de su voucher o ticket. Se estaba perdiendo esta gran bendición por no saber que todo estaba incluido. Esta historia parece un poco absurda, pero sucede. Insólito, pero a muchos cristianos les sucede lo mismo en la vida espiritual. Hay personas que un día vienen a Cristo y lo reciben como su Salvador, su Señor, le confiesan arrepentidos sus pecados, le piden perdón. El Señor les perdona todo, les justifica, los mira como que nunca hubiesen pecado y le regala la salvación de su alma, la vida eterna y una vida magnífica que es la vida cristiana. Pero muchos cristianos no saben las bendiciones que están incluidas en la salvación. Hay muchos que creen que solamente en la salvación está incluida la salvación, la vida eterna, pero nada más. Por eso esta mañana el título del mensaje se llama Las bendiciones incluidas. ¿Por qué? Porque quizás ni sabes y por lo tanto ni orás pidiendo y consecuentemente no las estás recibiendo. Así que en primer lugar tenemos que saber qué incluye el plan de salvación de Dios al otorgarnos la salvación, el perdón, la vida eterna. Las bendiciones incluidas. Y para eso vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículos 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 5. El apóstol Juan les dice a todos los que creen en el Hijo de Dios: les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que
tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Gloria a Dios por esta palabra tan edificante. Analicemos. En primer lugar, dice que toda persona se puede hacer hija de Dios para recibir grandiosas y fieles promesas del Señor. El versículo 13 dice: les escribo a ustedes que creen, que confían en el Hijo de Dios, en su sacrificio en la cruz, para que sepan que tienen vida eterna. La mayor y más grande bendición que Jesús vino a ofrecernos es la salvación del alma, el perdón, la vida eterna. Pero esta bendición o esta promesa no es para toda la humanidad. Esta promesa que vamos a ver es para todos los que se hacen hijos de Dios. En la sociedad en general se piensa que todos son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, porque escucharon de muchas voces decir esto. Pero en realidad toda la humanidad es creación de Dios. Pero uno en vida, si le recibe a Cristo en el corazón y le pide perdón por todo pecado y lo recibe a Cristo en su corazón como Salvador, en ese momento se hace un hijo de Dios. Dice la Biblia, eso sí, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, hablando de Jesús, dice: vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron en él, Jesús les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Está muy claro, ¿verdad? Muy bien. Tal vez alguien nunca se enteró de este tema. Y tal vez llegó pensando, bueno, todos somos hijos de Dios. Yo quiero decirte la verdad, todos somos creación de Dios. Pero un día nos podemos hacer hijos de Dios si le aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Si esta mañana hubiese alguien que nunca le invitó a Cristo a vivir en su corazón, tal vez creyó su historia, tal vez creyó los milagros que hizo, creyó todo, pero nunca lo invitó a entrar a su vida, a su corazón. No lo invitó para que sea su Salvador, su Señor. No le pidió perdón, o tal vez le pidió perdón, pero nunca invitó a Cristo para entrar a su corazón. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su vida y haremos una celebración. Así como estamos, sin antes avanzar, para que todo el mensaje tenga sentido y sea para todos, en este momento puedes inclinar tu rostro si nunca le invitaste a Cristo. Y allí como estás, puedes decir esta oración que yo te guío. Señor Jesucristo, siempre creí en ti, pero nunca sabía que tenía que invitarte a entrar a mi corazón. Ahora te invito para que seas mi Salvador, mi Señor, y te pido que perdone todos mis pecados y me justifiques. Y a partir de este momento me hago un hijo o una hija de Dios. Y consecuentemente no solo soy salvo o salva, sino que tengo muchas bendiciones incluidas. Y por eso te doy gracias, Señor. Y nosotros aplaudimos a los que tomaron esa decisión. ¡Gloria a Dios! No te hice pasar al altar por dos cosas. Porque el protocolo nos pide que no agrupemos la gente. Y segundo, porque perdería mucho tiempo. Pero solo el Señor sabe si esa oración fue tuya. Pero si la hiciste, Él te la escuchó
y sucedió en tu vida real. A partir de ahora van a comenzar a suceder cosas hermosas. Vas a sentir una paz que tal vez nunca sentías. Vas a sentir algo especial. La vida la vas a ver de un color diferente. ¿Por qué? Porque Cristo ahora está en tu vida, está en tu corazón. El Señor entró y ahora te hiciste un hijo, una hija de Dios, y nosotros te damos la bienvenida al reino de Dios, todos los que ya entramos un día. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto no es un cambio de religión, es un cambio de condición, de no ser hijo de Dios a hacerme un hijo de Dios. Vaya si es importante. Bien, en segundo lugar, todo hijo de Dios tiene confianza en Dios porque sabe que si le pide algo conforme a su voluntad, el Señor le oye. Hay cristianos que dicen, yo no sé si el Señor me va a oír o no. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios le oye a todo aquel que se hace su hijo. Pero pastor, ¿y si alguien no es hijo de Dios, escucha esa oración? La única oración que escucha a la persona que no es hija de Dios es la oración de confesión de pecado. Dice, Dios, me arrepiento, te pido perdón. Esa oración la escucha. Pero después puede pedir muchas cosas y no pasa nada porque Dios responde a los que se hacen sus hijos. No es lo mismo que alguien llegue a tu casa pidiendo una ayudita, se la das. Pero no es lo mismo que venga tu hijo. Vos a tu hijo le das todo lo que tenés, todo lo que podés, porque es tu hijo. Así que todo hijo de Dios tiene confianza en Dios porque sabe que si le pide algo conforme a su voluntad, Él, Señor, le oye. El versículo 14 de nuestro texto básico, versículo 14 dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano querido, hermana querida, cuando estás orando, ten la plena seguridad que el Señor te oye. El Señor te escucha. Debemos tener confianza en Dios. Eso es más que creer en Dios. Eso es creerle a Dios. Debemos creer en Dios, pero debemos creerle a Dios lo que Él dice y lo que Él enseña en su palabra. 2, debemos aprender a pedirle a Dios lo que necesitamos. No pedir que otros pidan por nosotros. No me entiendas mal. Yo no te pido que nunca me pidas que ore por tu necesidad. Pero si vos tenés un hijo y el hijo no te pide nada, pero le manda a alguien, anda a pedirle a mi papá tal cosa. Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Está disgustado conmigo que no me pide él? ¿Por qué no me llama por teléfono? ¿Por qué no viene a casa? Es mi hijo. Así que debemos aprender a pedirle a Dios lo que necesitamos, no pedir que otros pidan por nosotros siempre. Puede ser a veces. 3, debemos confiar que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí hay un secreto. Pedirle conforme a su voluntad. 4, debemos averiguar si lo que pedimos está de acuerdo a su voluntad. Ese es el tema. Ese es el secreto para que Dios abra las puertas del cielo y derrame bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el secreto? Que sea su voluntad. Y en Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Así que uno puede llegar a conocer la voluntad de Dios. Sí, todo hijo de Dios sabe cuál es la voluntad de Dios o puede ignorar. Pero si tiene una buena e íntima relación con Dios, uno ya sabe. Cuando uno está casado, cuando uno tiene hijos, no hace falta que hablemos tanto. Uno ya le mira al hijo y ya sé lo que estás queriendo. Y el hijo sonríe.
¿Por qué? Porque todo padre conoce a su hijo, ¿sí o no? Cuando tenemos afinidad entre nosotros, sabemos, sin palabras, con la intención, con la mueca, con la mirada, ya nos está hablando, diciendo eso es lo que quiero. Así que dice, no vivan según los criterios de este mundo. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive pensando que Dios ni siquiera existe y que ni siquiera se interesa en nosotros. Tiene otros criterios, pero dice, ustedes no vivan así, con los criterios del tiempo presente. Ustedes tienen que llegar a conocer la voluntad de Dios. Cambian su manera de pensar, no piense como piensa la sociedad secular, para que así cambie su manera de actuar, de vivir, y van a llegar a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es grata y que es perfecta. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios, sí o no? Sí podemos. Sí podemos. Así que yo te desafío y te animo a investigar la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos todo un año y no pasa nada. ¿Pero por qué? ¿Será la voluntad de Dios? Dios no te va a dar nada que te haga mal. Todo lo que Dios te da es para tu bien. Y si a veces no te dan el momento que vos pedís es porque todavía no es el tiempo. Tenés que esperar un poco más, tenés que aprender a orar y a depender de Dios. En tercer lugar, todo hijo de Dios sabe o debe saber que Dios oye sus oraciones. Que Dios oye sus oraciones. El versículo 15, la primera parte dice, y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones. Dios oye. El rey David escribió, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, versículo 15 y 17. ¿Quiénes son los justos? Como si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero cuando uno se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, Dios te perdona completamente y te justifica. ¿Qué quiere decir? Te mira como si nunca hubieses pecado. Entonces, a partir de ahí sos declarado justo por Dios, justo posicionalmente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que claman los justos y el Señor oye. Y la palabra de Dios también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Te recomiendo memorizarlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sabemos que Dios oye nuestras oraciones, Dios escucha. Es más, yo me lo imagino al Señor todo el día, no me habla. Pasan las horas, se acerca otro de nosotros, no me pide nada, no usa mucho tiempo en oración. Acá hay alguien que está clamando. A ver qué me dice. Jesús dijo que cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente orando con fe, pidiendo lo que el Señor le quiere dar? ¿Sí o no? Que Dios nos encuentre así. En cuarto lugar, todo hijo de Dios sabe o debe saber que por fe ya tiene lo que le ha pedido al Señor. Todo hijo de Dios sabe o debe saber que ya tiene lo que le ha pedido al Señor. No, hasta que yo no lo pueda tocar, yo no lo considero que el Señor me respondió. Eso no enseña la Biblia. Vos podés considerar y palpar y tocar con los ojos de la fe y decir gracias porque ya me diste lo que yo te pedí. El versículo 15, la segunda parte dice, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Antes de recibir, considera que ya le dio. Y por si fuera poco, Marcos 11, 22 al 24 dice que Jesús contestó, tengan fe en Dios, confíen en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice,
entonces sucederá. ¿Cuántas veces habrás orado por las dudas? No lo hagas más. Cuando le decís, Señor, si es tu voluntad, yo lo recibo esta mañana. Esta mañana yo no oro por las dudas, yo oro con convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que lo buscan. Hebreos 11:6. Y cuando leo ese versículo tiemblo. ¿Será que mi fe está fuerte? Gloria a Dios. Sí, apláudale. Amén. Amén. Por eso les digo, termina Jesús, que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido. ¿Y qué pasa? Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, ¿qué tenemos que hacer? No es que crean que lo van a recibir, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. ¿Me explico, hermano? ¿Está claro? Porque para Dios las cosas que no son, son como si fuesen. Cuando vos te imaginás tu casa que no la tenés y te vas y le das gracias, gracias por esa casa. Gracias, Señor, era justo lo que necesitaba. Tiene 3 dormitorios. Gracias por la cochera. Y alguien que no entiende va a decir, este está delirando. ¿Por qué está orando así? Porque Dios me dio una casa. ¿Pero y dónde está? Acá en mi corazón y está en mi mente y está en mi fe. Y Dios actúa de esa manera. Pero muchos cristianos dicen, bueno, yo te pido una casa y el día que me la dé y que yo entre a vivir te voy a dar gracias. Estás orando mal. Tenés que considerar que ya te la dio. Y en cualquier momento eso se concreta y tus ojos naturales comienzan a ver. Quiero concluir. Cuando nuestra hija se casó, su esposo y ella decidieron no tener hijos por algún tiempo, 1 año, 2. Pero después decidieron encargar un bebé. Pasaban los meses y nada ocurría. Pasaban los meses y nada ocurría. Y pasaron como 10 años y nada ocurría. Entonces, un día decidieron ir a Buenos Aires y hacerse un tratamiento que se llama fertilización asistida. Es un método ético que no está en contra del cristianismo, es una práctica legal, fertilización asistida, carísimo. Su esposo tuvo que vender un auto, después tuvo que vender otro auto para pagar la fertilización asistida. Fueron varias veces, pero nada ocurría. La última vez los especialistas le dijeron, queremos decirle algo para que no sigan perdiendo tiempo y gastando inútilmente mucho dinero. Escuchá lo que le dijeron, el diagnóstico. Ustedes nunca van a tener hijos. ¿Te imaginas el estado de ánimo de nuestra hija y de su esposo? Él vino corriendo a casa y nos habló en nuestro living y lloraba y nos pedía perdón. Nosotros no entendíamos por qué. Nos dijo, porque nosotros nunca le vamos a poder dar nietos. Yo le dije, permitime, nunca más repitas esa mentira. No la digas ni la creas, porque la última palabra la tiene el Señor. Pero que la ciencia dijo y la ciencia no dijo y que esta posibilidad, olvídalo.
Para el Señor no hay ciencia ni limitaciones. El Señor es todopoderoso cuando nosotros invocamos su nombre y decimos, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que recibiremos lo que le hemos pedido. Así que oramos por Él y le dijimos, nunca más repita esa expresión, por favor. Ni la digas ni la creas. Estábamos muchos orando para que ellos puedan tener hijos. 10 años ya habían pasado. Muchos. Yo no me atribuyo que la respuesta fue para mí, porque muchos estábamos orando. Pero recuerdo como si fuera ayer. Una madrugada me levanté y me arrodillé. Ya lo había hecho muchas veces, Nidia también, pero esta mañana, temprano esa mañana, yo estaba solo. Puse mi frente en el piso y lloraba como un niño. Y le dije, Dios eterno y todopoderoso, tu palabra dice que si oramos y pedimos algo conforme a tu voluntad, eso dice tu palabra. Y tú no mientes. Si es verdad que tú no mientes, y yo lo creo que eres un Dios veraz. Tú dijiste que si te pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Yo quiero pedirte algo. Yo no estuve en desacuerdo con la fertilización asistida, pero yo siempre quise que tú demuestres tu gloria y tu poder milagroso para que la honra y la gloria sea tuya y no de la ciencia. Señor y Dios, en este momento te pido que digas una palabra creativa. Pronuncia una palabra y en la matriz de nuestra hija se va a formar un bebé. Pasaron los días, pasaron algunas semanas y nuestra hija comenzó a sentir náuseas y malestar. Ellos hicieron un test de embarazo y le salió positivo. Pero ellos no creyeron, será un error del test. Se hicieron de nuevo y le salió positivo. Vinieron corriendo a su médico, hicieron exámenes más exhaustivos. Y su médico le dijo, contra viento y marea, estás embarazada. Y ese bebé empezó a crecer dentro del vientre materno. Y a los 9 meses nació. Y se llama Pablo Matías. Y es un feroz muchacho más alto que yo y tiene 15 años. Dios escuchó. Aleluya. 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 Y su mamá siempre le enseñó, hijito, vos sos un milagro de Dios. Y él aprendió de niño que él es un milagro de Dios. Pasaron casi 5 años y Dios repitió el milagro y nos dio a nuestro segundo nieto, que se llama Lucas. Luquita le decimos nosotros. Es otro milagro de Dios. Hermanos, las bendiciones incluidas de Dios, no solo la salvación, sino el milagro de la concepción, el milagro de lo que ni siquiera te podés imaginar, Dios te lo puede dar si empezás a clamar. Invertí tiempo en clamar y en creer y decirle, Señor, tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Si te pedimos algo, tú nos oyes. Así que te imploramos que lo hagas si está dentro de tus planes. Y la Biblia dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Todas las cosas.
Romanos 8:32, te recomiendo memorizarlo. Si Dios no escatimó, no mezquinó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las otras cosas? Algo que necesitas, y si está dentro del plan de Dios. Y finalmente quiero terminar con esto. Se cuenta que un redimido, un salvado, llegó el día que partió al cielo. Era una persona santa, fiel, pero nunca tuvo grandes bendiciones de Dios. Así que al morir se fue al cielo. Y Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiera dicho. Y al llegar al cielo, esta anécdota cuenta que un ángel se fue a mostrarle cuál era su morada. Pero esa morada estaba llena de cajas. Cajas pequeñas, cajas medianas, cajas grandes. Y le dijo esta persona redimida que ya estaba en el cielo, ¿qué son esas cajas que están llenando mi casa? Esas son las bendiciones que Dios tenía preparadas para enviarte. Pero como nunca las pediste, como nunca le reclamaste y le dijiste, si es tu voluntad, dame esto y dame lo otro. Vos sos un buen seguidor de Cristo, pero nunca te animaste a decirle, si es tu voluntad, concédeme. Y esas quedaron acá esperando que un día las pidiera. Ahora ya no te sirven, porque esas eran bendiciones para la tierra. Dios te está esperando para responder tus oraciones que sean conforme a la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios te está hablando esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya.